Ya. Ah, no he presentado todavía. Ya. A ver, veamos. Me está diciendo el problema 9 y 10 de la parte de razones trigonométricas de ángulos notables de la semana pasada. ¿Ya? Vamos a ver cómo se resuelve esos problemas. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por acá. Lo ampliamos. Ya. Comenzamos con el problema 9. Dice que el problema 9 que calculemos la cotangente de teta, ¿ya? Te piden la cotangente de teta. Ahora, para resolver ese problema, vamos a usar un poco de geometría. ¿Y cuál? Mira, esa propiedad de geometría. Cuando tú tienes una semicircunferencia, un triangulito, cuando tienes una semicircunferencia, por acá está el centro, y tú desde un puntito de esa semicircunferencia trazas una recta, un segmento hacia un extremo del diámetro y trazas otro segmento hacia el otro extremo del diámetro, hay algo que se cumple ahí, ¿recuerdas? Se cumple que esos dos segmentos forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ahora, vamos a decir que este puntito de acá sea D, este puntito sea B. Desde O estamos trazando una recta por acá y donde acá están formando el ángulo de 90 grados, ¿sí? Así que DD hace pasando por lo que viene a ser este puntito que le voy a poner F, están en una misma línea recta. Si yo completo, o sea, si yo prolongo DC, debe llegar hasta el otro extremo del diámetro de esta semicircunferencia que he formado. Luego están uniendo B con C y ahí aparece el ángulo de 37 y él sería 53, ¿verdad? 37, 53. Ahora, hay algo particular que se cumple acá. Tú sabes que de F hasta O es R, radio. De O hasta B sería radio. Esto es una altura, pero también es una mediana. La altura y mediana se cumple o se da en un triángulo isósceles. O sea, lo que quiere decir que este angulito es teta y este angulito también sería ¿cuánto? Teta, ¿verdad? Teta y teta. Tú sabes que a 37 se lo pone como 3K, a 53 como 4K y a 90 como 5K. Pero como es isósceles, si él es 5K, él es 5K. Yo puedo hallar ya la cotangente de teta, que sería cateto adyacente, 8K, sobre cateto opuesto, que es 4K. ¿Qué pasa? Que acá se van 8 entre 4, te daría 2. La respuesta en ese problema 9 sería 2. ¿Está bien? Problema número 9. Ahí tómenle su captura de pantalla si no le han hecho el problema, ¿ya? Para que se guíen. Y el problema número 10. Te piden que haya la cotangente de teta, ¿ya? Te piden la cotangente de teta. Bueno, en la respuesta sale un medio. ¿Sale un medio en la respuesta? No, debe salir 2. Debe salir 2. Ahí está comprobado. Seguro han puesto mal la clave, ¿ya? Además no puede salir un medio, porque este segmento es mayor. Y cuando hay la cotangente, él, como es mayor a él, la respuesta siempre te debe salir en este caso un número mayor que 1, ¿no? Porque él es mayor que él. No te puede salir un medio, ¿ya? Entonces de ahí hay que corregir esa respuesta en la 9. Y en la 10 te piden que calcule la cotangente de teta. Bueno, me doy cuenta que en este triangulito, si él es 60, él vale 10, él vale 10. Lo que hace que este angulito y este angulito sean iguales.
porque es isósceles. Pero como él es 60, y él es 10 y él es 10, entonces él también debe ser 60. 60 y 60. ¿Está bien? 60, 60, ¿dónde está? Un poquito ya está. Ya. Entonces, 60 y 60. O sea, sería equilátero. Él es 10, él es 10, él también sería 10. 10, 10, 10, 10. Trazo una altura de acá para llevar ese 60 a un triángulo rectángulo para completar los lados. En este triángulo la hipotenusa es 8, que sería como un 2 por 4. A 60 se lo pondría 4 raíz de 3 y a 30 se lo pondría como un 4. Como acá ya hay 10, esto sería 6, para que los dos sumen 10. La cotangente de teta sería 6 de cateto adyacente sobre 4 raíz de 3 de cateto opuesto. Sácale mitad, mitad, te daría 3 sobre 2 raíz de 3. Pero no está esa respuesta, porque hay que racionalizar. Multiplico raíz de 3 arriba, multiplico raíz de 3 abajo. Raíz de 3 por raíz de 3 te da 3, con este 3 de acá se va, y te queda raíz de 3 sobre 2. Alianza saldría. Alianza. ¿Está bien? Para ese problema número 10. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo con el problema número 9 y 10? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí le tomas su captura de pantalla si no has llegado a resolver los problemas 9 y 10. ¿Ya? Ahora, rápidamente pasamos a lo que viene a ser la solución del examen semanal que tuvieron, el examen número 8. ¿Ya? Vamos a ver ese examen número 8. Problema 44, que es un problema que debiste haber realizado. Fijo, en ese examen, ¿ya? Problema 44, te dicen que halles el área de la región sombreada. Ahora, veo estos puntitos me ayudan bastante. ¿Por qué? Porque voy a usar una propiedad que te dice que si esta área de que está sombreada es S, la que sigue sería 3S, ¿no? Y la que sigue si hubiera otra figura más, ¿no? Otro puntito más por acá arriba sería 5S, 7S, 9S, ¿recuerdas esa propiedad? Entonces, por eso le pongo a él S y 3S. Voy a hallar el área de todo el sector circular que es 4S. Usando esta fórmula, cuando hay longitud y radio, el área se calcula como L por R sobre 2 en un sector circular, ¿recuerdas? En nuestro caso, el L es 4 metros, el R es 6 metros y eso dividido entre 2. 4S sería 4 por 6, 24, 24 metros al cuadrado sobre 2. Le sacas mitad, mitad, te queda 12. 4S es igual a 12 metros al cuadrado. Le sacas cuarta, cuarta y te da que S va a ser 3 metros al cuadrado. La respuesta que debiste marcar es la B. ¿Estamos? ¿Todo de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí, eso es lo que debiste hacer en el problema 44. Problema 45. Dice en el gráfico hallar el área de la región sombreada. La región sombreada no es un área que nosotros podamos hallar de manera directa. Por lo tanto, tenemos que hacer claro. Ya, a ver. Claro, ese es el problema más complicado de estos tres que tiene acá en la parte de trigonometría en tu examen semanal. ¿Ya? Mira, para poder calcular esta área que no se puede hacer de manera directa, se va a hacer mediante una diferencia de áreas. Pero para eso primero voy a hallar el área de todo el sector circular. Voy a hallar el área del sector circular A o B. Primero hallo el área, ¿ya? Que sería así. El área es el ángulo, que lo voy a llevar en radianes, que va a ser pi cuartos, teta, pi cuartos, por el radio, ¿sí? A ver, por el radio, por el radio. El radio, vamos a hallarlo así, mira. Tenemos el radio de esta mitad de circunferencia. Siempre que veas un punto de tangencia a una circunferencia, une el centro con el punto de tangencia, ya que el ángulo que van a formar ahí es 90. Y como él es 45, él también es 45. Lo que hace que él sea 4 y él sea 4. 4 metros, 4 metros. ¿Ya? Obvio los metros. Le pongo 4, 4. Y por Pitágoras, la hipotenusa sería 4 raíz de 2. De O1 hasta B también sería 4. Lo que hace que todo el radio del sector circular sea 4 más 4 raíz de 2.
Eso sería el radio, 4 más 4 raíz de 2 al cuadrado sobre 2. Eso va a ser la fórmula para hallar el área de todo el sector circular. Es teta, pi cuartos, por r, que es 4 más 4 raíz de 2 al cuadrado, r al cuadrado sobre 2. Operando, ya eso es hacer tu chamba ahí, operar, te va a quedar 6pi más 4pi raíz de 2. ¿Ya? Eso es lo que te va a quedar. 6pi más 4pi por raíz de 2. Eso es lo que te va a quedar. ¿Ya? Pero ese es el área de todo el sector circular. Yo quiero el área de A. Así que a todo el área del sector circular le quito el área que está de blanco. El área que está de blanco está formado por el área de este triángulo, ¿no? Que es un triángulo rectángulo, donde su base y su altura son conocidas. 4 por 4 te daría 16, entre 2, 8. El área de este triángulo que está de celeste sería 8. Y ahora vamos a hallar el área de este sector circular. Para hallar el área de ese sector circular necesito su ángulo. Esto sería su ángulo, que sería 135. 135 en radianes va a ser 3 pi cuartos. 3 pi cuartos radianes. ¿Ya? 3 pi cuartos radianes. Y eso lo vas a multiplicar por 4 al cuadrado. O sea, vas a hallar el área, que le voy a poner S, sería 3 pi cuartos, que es teta, por el radio, en este caso sería 4 al cuadrado sobre 2. Fórmula, teta por radio al cuadrado sobre 2. Con eso hallas S. S sería operando 6pi. ¿Ya? Tengo S, que es el área del sector circular que está de amarillo. Tengo 8, que es el área del triángulo que está de celeste. Y para hallar el área A es el área del sector circular total, que es 6pi más 4pi por raíz de 2. Y le quito el área del triángulo que está de celeste y el área del sector circular que está de amarillo. 6pi se van y te queda como respuesta 4pi raíz de 2 menos 8. Ya, ahora, ese 4pi raíz de 2 menos 8 lo buscas en las alternativas. Si el 2 pasa a multiplicar, no se forma acá. 2 pasa a multiplicar, no se forma. 2 pasa a multiplicar, no se forma. 2 se pasa a multiplicar, no se forma. En este caso, 4 raíz de 2 pasa a multiplicar a pi y pasa a multiplicar a menos raíz de 2. Te da 8. Sí, se forma. La respuesta en este problema sería la E. Entonces, esto es lo que tienes que hacer en el problema 45, ¿ya? Problema 45. ¿Está bien? Tómale su captura de pantalla para que lo veas después, ¿ya? De los tres problemas, mínimo, debes haber hecho la 44 y la 46. Si has hecho la 45, estás por buen camino. Si has hecho la 44 y la 46, también, pero te falta un poco más. ¿Está bien? Pero si no has hecho ninguna de las tres, entonces ponte a repasar bastante. ¿Sí? Claro, porque son bastantes. Hoy, recibo, ¿cómo te va a mandar? Ya, ahí está. Entonces, claro, ¿ya? Entonces, esto ya vamos a llegar a un punto donde vamos a tener que resolver esto, porque no solamente esto lo vemos acá en trigo, también lo podemos encontrar en lo que viene a ser en habilidad matemática. Y la 46 sería, ¿no? Te dan un sector circular, su ángulo es 60G, pero ese 60G lo tengo que cambiar a radianes. Lo multiplicas por pi radianes y lo divides entre 200. Y eso me da, simplificando, 0, 0, mitad, 3 pi décimos. 3 pi décimos radianes es el ángulo y el radio es 10. Para calcular el área es 3 pi décimos por el radio, que vale 10 al cuadrado, teta por radio al cuadrado sobre 2. Simplificas y te da 15 pi. La E. Entonces, como te estaba diciendo, de los tres problemas, mínimo, tú debes haber hecho el 44 y el 46. El 45, si tenías más o menos la idea, pero por el tiempo no lo hiciste, eso te ganó, estamos bien también, ¿ya? A veces es un poquito solamente de rapidez, ¿ya? Pero si no hiciste la 44, la 46, hay que preocuparse, ¿ya? Entonces, esa sería la solución de los problemas
de nuestro examen semanal, ¿ya? Siempre la idea es mejorar cada examen, ¿ya? Si has hecho 1, para el siguiente examen la idea es hacer 2. Si has hecho 2, para la siguiente idea es hacerlo 3. Ya, hay que siempre mejorar los tiempos, hay que mejorar los tiempos. Ya tienes que también, en este caso, practicar con los tiempos. Ya. Ahora, veamos acá. Uy, ¿dónde estás? No, uy, ¿qué pasó? A ver, un ratito, un ratito. Uy, que lo borré. Un momentito. Vamos a... ¿Dónde estás? Estás perdido. Ya, no hay problema. Eh, Vamos a ver ahora sí el tema de hoy. Por acá compartimos. Y vamos a ver la clase del día de hoy, ¿ya? El día de hoy vamos a ver lo que es la parte de propiedades, ¿ya? Propiedades que cumplen las razones trigonométricas. Hay dos propiedades importantes. La primera propiedad nos habla de las razones trigonométricas recíprocas. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros trabajamos en un triangulito rectángulo, ¿sí? Trabajamos en un triangulito rectángulo y hallamos las razones trigonométricas para teta, te das cuenta de algo particular, que por ejemplo, cuando hallo el seno y la cosecante, utilizan los mismos lados, o sea, utiliza el mismo cateto opuesto, utiliza el mismo cateto o la misma hipotenusa, pero de forma inversa. ¿Ya? Y eso no solamente cumple para el seno y la cosecante, sino también para el coseno con la secante, fíjate, y con la tangente y la cotangente. Cumple eso, ¿no? Que una razón es la inversa de la otra. Y la propiedad, viendo eso, dice que cuando tú multipliques estas dos razones que van a ser llamadas recíprocas, para decir que una es la inversa de la otra, la multiplicación siempre va a ser la unidad. Seno por cosecante va a ser 1. ¿Ya? Ejemplo, yo tengo un seno de 40, el angulito que debe tener la cosecante para que el resultado 1 debe ser también 40. O me pueden dar este ejercicio. Me dicen que calcule X para que esa multiplicación sea 1. Yo me doy cuenta que seno de 50 se multiplica con la cosecante de 2x más 10 y el resultado es 1. El seno y la cosecante son recíprocas. Así que la multiplicación es 1 cuando los ángulos del seno y la cosecante son iguales. Entonces iguala los ángulos y despejas el X. Pero no solamente cumple eso para seno y cosecante, sino también para coseno y secante. La multiplicación es 1. O sea, por ejemplo, si yo tengo un problema y me dicen cuánto es el ángulo que debe tener la secante para que la multiplicado con el coseno me dé 1, tú rápidamente respondes, los ángulos deben ser iguales. El ángulo que debe tener la secante es 70. O me dicen en ese ejercicio calcular X. Y para calcular X, cuando el coseno por la secante se multiplican y el resultado es 1, es porque los angulitos del coseno y la secante son iguales. Igualas los ángulos y despejas X, te va a dar 10. Lo mismo con la última propiedad de recíprocas. Tangente por cotangente es igual a 1. Así que si, por ejemplo, tengo una tangente de 24, el angulito que debe tener la cotangente también debe ser de 24, para que la multiplicación sea 1. Conclusión en esta propiedad. Esta propiedad trabaja con recíprocas. ¿Cuáles son las recíprocas? Seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. No son recíprocas seno y coseno, no. No son recíprocas seno y secante, no. Coseno y secante tampoco, no. Son recíprocas seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. ¿Y qué tiene que ser recíprocas? Que cuando se multiplican, el resultado es 1, siempre. Pero para que sea el resultado 1, los ángulos son iguales, ¿ya? En esta propiedad. Ahora, hay otro angulito que no se ha usado en este triángulo, ¿sí o no? Que es este angulito de arriba, que sumado con el angulito teta de abajo, esa suma de ángulos
es 90. Y cuando dos ángulos suman 90, esos ángulos son llamados complementarios. Y de ahí surge la otra propiedad. La otra propiedad nos habla de esos ángulos que están en un mismo triángulo rectángulo, que son ángulos complementarios. Entonces, la propiedad es de la parte de razones de ángulos complementarios. Entonces, ¿qué nos damos cuenta cuando nosotros usamos los dos ángulos del triángulo? Que cuando hallo algunas razones trigonométricas de teta, van a ser iguales a otras razones trigonométricas, pero de alfa. O sea, no son las mismas razones trigonométricas, son diferentes razones trigonométricas, pero que tienen el mismo resultado. Y eso se da porque estamos trabajando con los dos ángulos que tiene el triángulo, que son ángulos complementarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, se encuentra que el seno va a ser igual al coseno, pero de alfa. La tangente de teta va a ser igual a la cotangente de alfa, tiene el mismo resultado. O la secante de teta es igual a la cosecante de alfa. Entonces, la propiedad surge de ahí, que cuando dos razones trigonométricas son iguales, ¿no? Por ejemplo, el seno y el coseno van a ser iguales, es porque los ángulos son los ángulos de un mismo triángulo rectángulo. Y si son los ángulos de un mismo triángulo rectángulo, suman 90. Por ejemplo, si en un problema me dicen seno de 40, ¿a qué lo puedes cambiar seno de 40? Ah, lo puedo cambiar a un coseno de 50. ¿Por qué? Porque 40 y 50 están en un mismo triángulo rectángulo, ¿sí? No son iguales los ángulos, pero sí están en un mismo triángulo rectángulo. Y hace que su seno sea igual al coseno, ¿ya? A estas razones se le llaman razones complementarias, razones trigonométricas complementarias o corrazones también se le conoce. También se le conoce como corrazones. ¿Está bien? Ahora, si me dan un ejercicio, me pueden decir A y a X en esa igualdad. Seno es igual a coseno. Ah, seno va a ser igual a coseno cuando este 70 y este 2x más 10 sean ángulos de un mismo triángulo rectángulo. O sea, cuando sumen 90. 70 más 2x más 10 lo sumas y eso te va a dar 90, operas y te da 5. La otra propiedad cumple con la tangente y cotangente. También son iguales, pero porque los ángulos son del mismo triángulo rectángulo. No, los ángulos no son iguales, sino son ángulos que están en un mismo triángulo rectángulo. Por ejemplo, si me dan una tangente de 65, lo puedo cambiar a una cotangente de 25. O si me piden en un problema que hay X, cuando tengo una igualdad de tangente y cotangente, los angulitos deben sumar 90 grados. Suma los ángulos y resolviendo la ecuación que sale, me va a dar 15. Y la secante va a ser igual a la cosecante. Esto sería ya la última propiedad de complementarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dan una secante de 17, yo tranquilamente lo puedo cambiar o lo puedo igualar a una cosecante de 73, porque 17 y 73 están en un mismo triángulo rectángulo. Si están en un mismo triángulo rectángulo, suman 90, ¿ya? Entonces, resumiendo esta propiedad trabaja con razones iguales. La propiedad anterior con una multiplicación que vale 1. Esta propiedad con razones iguales. La propiedad anterior, los ángulos eran iguales. Esta propiedad, los ángulos no son iguales, pero suman 90. Suman 90. ¿Ya? En la propiedad anterior, las razones que se multiplicaban eran recíprocas, uno la inversa de la otra. Acá, las razones que se igualan, porque no se multiplican, se igualan, son razones y corrazones, o sea, seno y coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante, ¿ya? Ahora, eso lo vamos a ver la utilización de esas dos propiedades en estos problemas que tenemos en nuestra guía de clase, ¿ya? Vamos a comenzar con este problema número 1. Y en este problema 1, ¿ya? Yo me doy cuenta en esta multiplicación. Esta multiplicación lo he visto, ¿sí? Si no te acuerdas, lo voy a poner acá. Lo he visto en la propiedad de las recíprocas. Por eso le pongo. Eso he visto en la propiedad de las recíprocas. ¿Cuánto me sale el José? Me dice la E. A ver. Esta propiedad la he visto en las recíprocas. Dice que cuando tengo el seno de un ángulo
por la cosecante, que es su recíproca, del mismo ángulo, esa multiplicación vale un hito, ¿verdad? Vale un hito. Jan también me dice la E. Ahora, entonces me quedaría desigualdad la tangente de 4x por la cotangente de 60. Multiplicado por 1 sigue siendo él, pero eso va a ser igual a 1. Y esto nuevamente, ya todo, también lo he visto en la propiedad de las recíprocas. Esto también lo he visto en la propiedad de las recíprocas. Cuando la multiplicación de dos razones es 1, entonces los angulitos que tiene la tangente y la cotangente son iguales, ¿sí o no? De acá el 4 pasa a dividir a 60 y te queda 15. La respuesta entonces en ese problema sería 15, enanito. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien en ese problema número 1, jóvenes? Entonces estoy ahí resaltando lo que estamos usando, que en este caso son las recíprocas nomás. ¿Ya? Entonces tú vas a tu propiedad recíproca y te das cuenta que cuando el seno por la cosecante se multiplican, eso es 1. O si la tangente por la cotangente, su resultado es 1, es porque los ángulos son iguales. Entonces, ¿todo está bien? Bien. En ese problema 1, jóvenes. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, muy bien, Angelina. Muy bien, Kevin. ¿Ya? ¿Tiene alguna duda? Consulta. Sigamos entonces con el problema número 2. En el problema 2, nuevamente me llama la atención esta multiplicación. ¿Cuánto? La 2, la D, me dice Gian, Jairo, Luz y José, como Kevin, también me dicen la D. Esa multiplicación, a ver, vamos a ver si sale la D, pero sí, ¿no? Sí, hay varios que le han sacado. Recíprocas, esa igualdad la he visto en recíprocas. Y cuando una multiplicación es igual a 1, el angulito que tiene el seno con el angulito que tiene la cosecante deben ser iguales, lo que hace que el angulito sea 10. Ahora, ese 10 me sirve para reemplazarlo en el ángulo de lo que me están pidiendo, que es el coseno. Coseno de 6x. Pero x vale 10, así que sería 6 por 10, 60. ¿No? 60. Recuerdo mi triángulo de 60 grados. Mi triangulito de 60 grados está dado por cateto adyacente, o opuesto primero, como raíz de 3, adyacente 1, hipotenusa 2. El coseno de 60 es cateto adyacente a 60, que va a ser 1, sobre hipotenusa, que va a ser 2. O sea, un medio. Y un medio es como 0,5, ¿verdad? Llevándolo como decimal. ¿Todo bien entonces en el problema número 2? Comenzando con estos dos problemitas. ¿Sí? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Todo correcto? ¿Todo se entendió? ¿Sí? ¿Todo se entendió? Estamos usando ahí en esas dos propiedades de la recíproca. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Si no hay alguna duda, veamos por acá. Más despacio. A ver, vamos a ver, no. Hay veces por el tiempo también. A ver, mira acá, en el problema 3. Te piden reducir, ¿ya? Te piden reducir. Y me dan así. Secante de 70 por coseno de 25 por seno de 50 sobre cosecante de 20 por seno de 65 por coseno de 40. ¿Ya? Me dan esto, así me dan. A ver, me dice ahí José, la A sale, profe, la A. Ahora, todos los ángulos que me dan son ángulos que no son notables, o sea, son ángulos que no conocemos. 70 no es conocido, 25 no es conocido, 50 no es conocido, 20 peor, 65, 40, o sea, todos son ángulos que no son conocidos. Pero, muy bien, Jan, muy bien, Kevin, me dicen, pero noto algo. ¿Qué noto? Por ejemplo, que este angulito que es de 70 con este angulito que es de 20 son ángulos que están en un mismo triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque suman 90.
Ah, pero eso no solamente lo noto ahí, sino también lo noto en 25 y en 65. Y lo noto también en 50 y en 40, ¿verdad? O sea, si 50 como 40, como 25 y 65, como 70 y 20 son ángulos que están en un mismo triángulo rectángulo porque suma 90, eso de ángulos que suman 90 lo vemos en la propiedad de que de razones trigonométricas de ángulos complementarios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo voy a usar esta propiedad en el problema 3? ¿Cómo voy a usar? Lo voy a usar como este ejemplo que puse. Acá tenía un seno de 40. Lo puedo cambiar a un coseno, pero no del mismo ángulo, sino de su complemento, o sea, de 50. O capaz tengo una tangente de 65. Lo puedo cambiar a una cotangente de 25. O sea, esta propiedad de ángulos complementarios, estos ejemplitos que puse acá, me sirven para poder resolver el problema que tengo. ¿Ya? ¿Y cómo? Así, mira. El Q se queda y la secante de 70 lo voy a cambiar a la cosecante de 20. ¿Sí? ¿Por qué cosecante? Ahí está la propiedad. Nuevamente repito. Secante lo puedo cambiar a una cosecante. Claro, no del mismo ángulo, pero sí de su complemento, o sea, del que suma con el 90. ¿Ya? Cambio esta secante de 70 a cosecante de 20. ¿De acuerdo? Este coseno de 25, por ejemplo, lo puedo dejar. No le hago nada. No le hago nada. Y este seno de 50 lo cambio. Lo cambio como hicimos por acá. Por ejemplo, si tenía un seno, lo podía cambiar a un coseno. Pero siempre no del mismo ángulo, sino de su complemento. Entonces, este seno de 50 lo puedo cambiar a un coseno de 40. ¿Sí? Lo cambio. Sobre, ¿sí? Sobre. Y abajo, mira, te das cuenta que está quedando una cosecante de 20. Oh, igualito el de arriba, ¿no? Este seno de 65 lo podría cambiar a un seno de 20, aún diré, el seno, lo podría cambiar a un coseno de 25 también por complementario. Y el coseno de 40 lo dejo. O sea, todo lo que está de colores es lo que he cambiado. Y me doy cuenta que lo que está arriba con lo que está abajo se simplifica, o sea, son igualitos. Lo que hace que el resultado para Q sea 1. Respuesta unito en ese problema. Alianza, como me están diciendo. Alianza. Ahí está. ¿Todo de acuerdo con ese problema número 3, jóvenes? ¿Todo bien en ese problema número 3? ¿Sí? Ya estamos usando la propiedad de los complementarios. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces va a revisar después nuevo, ¿no? Ah, complementarios, eso es lo que está aplicando. ¿Ya? A ver, en la 4. En la 4 también me doy cuenta que hay ángulos que no son conocidos, no son notables. ¿Sí o no? Pero está 25, ¿cuánto sale Jan? Jan me dice la B, José también me dice la B. Está 25 y está 65. Claro, 25 y 65 no son conocidos, pero sí son ángulos complementarios. Ah, porque son complementarios, pienso en utilizar esa propiedad, complementarios. Ya, esa propiedad de complementarios. ¿Correcto? ¿Cómo sería? Sería así, E va a ser igual a. Primero distributiva, él pasa a multiplicar a él, sería tangente de 25 por cotangente de 25. Así. Más. El otro sería cotangente de 65
por cotangente de 25. Bueno, a él no he cambiado nada, solamente estoy aplicando lo que viene a ser distributivo. Ahora, de acá me doy cuenta que esta multiplicación es de la parte de recíprocas, ¿sí o no? Esa multiplicación es la parte de recíprocas. Y la multiplicación de la tangente por la cotangente siempre te da un hito, ¿no? Un hito. Ahora, ese 25 y 65 era de complementarios. Así que esta cotangente de 65 tranquilamente lo puedo cambiar a una tangente y no de 65, sino de su complemento, que es 25. Entonces, esto me quedaría por el momento para E1 más tangente de 25, que ya lo cambié, por cotangente de 25. Y esto nuevamente me hace recordar la parte de recíprocas, ¿sí o no? La parte de recíprocas. ¿Y cuánto vale esa multiplicación? Esa multiplicación vale 1. El valor de E sería la suma de 1 más 1. Y eso sería 2. Por eso, Jan y José me dijeron la B. ¿Todo de acuerdo, jóvenes? ¿Todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? Esto lo cambié esa cotangente 65 lo cambié por tangente 25 usando lo que son los complementarios. ¿Ya? A ver. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien, Guillermo, Carlos. ¿Todo correcto, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, sigamos. Entonces, vamos con el problema número 5. Entonces, problema 5. En el problema 5, esto ya lo he visto antes. Tangente por cotangente es 1. Y me dice Jan, Jairo, Taira, y Jocelyn me dice que sale la A. A ver, esto que he visto, lo he visto en la parte de recíprocas, ¿correcto? Y lo que está abajo, lo he visto en la parte de complementarios, ¿no? Complementarios, o sea, razones trigonométricas de ángulos complementarios. Entonces, esa propiedad voy a aplicar tanto en la 1 como en la 2. Ya. En la 1 de recíprocas, esa multiplicación es 1 cuando los angulitos de la tangente y de la cotangente van a ser igualitos, lo que hace que x operando sea igual a 10. Y en la segunda, el angulito que tiene la secante con el angulito que tiene la cosecante deben sumar 90. Deben sumar 90. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué esto debe sumar 90? Porque eso proviene de las razones de complemento. Secante igual a cosecante, secante igual a cosecante. Los angulitos deben ser ángulos de un mismo triángulo rectángulo que sumen 90, 90 grados, ¿no? Entonces, por eso, el angulito de la secante lo sumo con el angulito de la cosecante y la suma debe ser 90. De acá opero y saco el valor de y. Y debería ser 20 grados. Y vale 20. Con eso nos piden calcular el seno de x más y. Seno de x más y. Bueno, el x es 10, el y es 20, te daría seno de 30 grados. Ahora, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Si te has olvidado, dibujas tu triangulito de 30 grados, cateto puesto como 1, adyacente como raíz de 3 e hipotenusa como 2. Seno de 30 sería cateto opuesto 1 sobre cateto adyacente, o sobre hipotenusa diré que sería 2. Un medio. Y muy bien, la respuesta sería
aliancista. La A. ¿Todo bien? ¿Comprendido? ¿Comprendido el problema número 5? Problema 5. La primera carrera recíproca es igual a los ángulos. La segunda que era complementario suma los ángulos que debe sumarte 90. Y de ahí opero. Y encuentro el X y el Y. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Muy bien. Veamos la 6. Veamos la 6. Veamos la 6. Vamos. ¿Sí? Ya. A ver. La E me dice José, Luz también me dice la E. Taira también me dice la E. A ver, veamos. Es parecido al de acá. Es parecido. ¿Ya? Por ejemplo, me doy cuenta que esto lo he visto en la parte de recíprocas. Recíprocas, lo he visto ahí. Y el otro lo he visto en la parte de complementarias, ¿sí o no? Parte de complementarias. Razones trigonométricas complementarias o ángulos complementarios, ¿ya? Entonces, en la primera, lo que hago es 60 menos x, que es el ángulo del coseno, lo igualo con el ángulo de la secante. Un esfuerzo mental y hallas el valor de x, que sería 20. Ahora, en la segunda, por ser razones de ángulos complementarios, la suma de 3x más 3y te va a dar 90. Pero ya sabemos que x vale 20, eso lo encontramos acá, ¿no? Primerito, x vale 20. Tú operas una operación sencilla, no nada complicada, encuentras el valor de y. El valor de y sería 10. Ya tengo x, ya tengo y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar. 2y menos x es lo que te piden. Piden por acá. Entonces sería 2 por y vale 10, te daría 20, menos x, que también es 20, y 20 menos 20, te da cerito, ¿no? Cero. Respuesta en ese problema, muy bien, me habían dicho la E. ¿Todo de acuerdo? Para ese problema número 6, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces, sigamos al problema número 7. ¿Ya? Problema número 7. Dice, secante de alfa es igual a cosecante de 2 phi, secante de alfa es igual a cosecante de 2 phi, determina el valor de R. Determina el valor de R. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, Jairo me dice C. José también me dice la C. Entonces, lo que me doy cuenta es de que en esta igualdad, esa igualdad lo he visto en lo que son las razones trigonométricas de ángulos complementarios, ¿no? Complementarios. Y en los complementarios quiere decir que el angulito de la secante, al sumarlo con el angulito de la cosecante, me sale 90. ¿Sí? Tengo ese dato. No tengo otro dato más. Así que como no tengo otro dato más, no sé cuánto vale alfa, no sé cuánto vale phi. ¿Ya? No sé cuánto vale alfa, no sé cuánto vale phi. Solamente sé que alfa más 2 phi es 90, pero no sé el valor de alfa ni el valor de phi porque no hay otro dato. Entonces, lo que yo tengo que hacer es de que este alfa más 2 phi aparezca en lo que me pidan. Para eso, R va a ser igual a tangente de... Por ejemplo, acá, este phi lo divides entre 1, aplicas tu XD, tu carita feliz, y te quedaría alfa más 2 phi sobre 2. Ahí está.
más secante. ¿Qué puedo hacer en la secante? Esto es 330 menos. Puedo factorizar de ambos 3 y me queda alfa más 2 phi. Ah, mira, encontré el alfa más 2 phi. ¿Cuánto vale el alfa más 2 phi? 90. Lo reemplazas acá, lo reemplazas acá. Entonces, si tú reemplazas, R te quedaría ¿cuánto? Tangente de alfa más 2 phi 90. Entre 2, 45. Más. Acá sería 330 menos 270. Eso me daría una secante de 60. ¿Ya? Ahora, hay que recordar los triángulos de 45 grados. Triángulo de 45 grados, ¿cómo era su relación de lados? Era de 1 a 1, ¿no? 1, 1, raíz de 2. Y el triángulo de 60, sería, a 60 se le pone como cateto opuesto raíz de 3, adyacente 1, hipotenusa 2. Secante de 60 sería hipotenusa sobre cateto adyacente 2. Entonces, te quedaría la tangente de 45, 1, más la secante de 62, 1 más 2, te queda 3, ¿no? Eso te daría el problema número 7. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Ya, muy bien, muy bien. Veamos el 8. El 8, el 8, el 8. En el 8, ¿qué me dicen? Ah, nuevamente me encuentro con esta igualdad. Seno es igual a coseno. Esto me hace recordar lo que es la parte de complementarias, ¿no? José me dice la C, profesor. Complementarias. ¿Sí? Entonces, si es la parte de la propiedad de razones trigonométricas de ángulos complementarios y todo eso, entonces el ángulo del seno debe ser sumado con el ángulo del coseno. Y esa suma te va a dar 90. Te quedaría con alfa más teta igual a menos 20 menos 30 es menos 50. Pasa al otro lado, sumar a 90 te da 140. Entonces, alfa más teta va a ser 140. Y ese alfa más teta que vale 140, tú lo puedes reemplazar donde veas alfa más teta. Entonces, reemplazándolo en A, reemplázalo en A, sería tangente de alfa más teta es 140. Entre 4 sería 35. Más cotangente de alfa más teta sobre 2, que sería 70. Dividido entre cotangente de alfa más teta, que 140 menos 85 te da 55. Más tangente de alfa más teta, 140 menos 120 te da 20. ¿Así? Eso es lo que te queda. Ahora, si quieres simplificar, cambias. Por ejemplo, por complemento. O sea, esta tangente de 35, por razones de ángulos complementarios, lo puedes cambiar a una cotangente de 55. Y esta tangente de 20 también lo podemos cambiar a una cotangente de 70, ¿sí o no? Ahí está. Eso se tiene que operar arriba con la cotangente de 70, que no le he hecho nada, y abajo con la cotangente 55, que tampoco le hice nada. Entonces,
No vayas a eliminar cotangente de 65, de 55 con cotangente de 55. No, no, no se pueden eliminar estos dos ni estos dos, no, no. Pero la suma sí. O sea, la suma, toda esta suma es la misma suma que tienes abajo. Entonces, ellos sí se pueden eliminar. ¿Y cuánto te queda para? Para, te quedaría un hito, ¿no? Para, te quedaría un hito. La respuesta, como me estaban diciendo, es la C. Claro, como me puso José. Cabezoncito. Cachimbo. Listo, jóvenes. Con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy de la parte de propiedades. Faltaría la 9. La 9, ¿cuánto sale? Muy bien, José. La 9 sale la D. De ahí te lo voy a mandar resuelto para que veas cómo salió ese problema número 9. ¿Sí? Tarea, claro. ¿Ya? Entonces ahí cuando te mande la resolución, ahí vas a ver cómo se ha hecho. ¿Ya? Pero inténtalo, inténtalo. Con eso entonces estamos terminando, jóvenes, la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Entonces nos vemos. José, Dayana, Betty, Valeria, nos vemos. Guillermo, Rigel, Rigel, Taira, nos vemos, cuídense jóvenes, cuídense. Hasta la siguiente semana, ¿ya? Traten de hacer